Buenas tardes. Escribió María Zambrano, nuestra pensadora de Vélez, Málaga, que la vocación es aquello que, aunque se haya querido dejar de hacer, no podemos nunca dejar de hacer. Hay algo en este impulso entre natural y casi mágico que nos empuja a tener que realizarnos en un camino determinado. Y lo que es más importante, en ese camino y no en cualquier otro. La vocación, por tanto, es una opción que se toma, una decisión a la que más tarde o más temprano debemos enfrentarnos. Hay incluso quien se decanta por negarla, pero hay ya también en este contramovimiento una vocación. Y esto no sucede por casualidad. Convivo a diario con cientos de adolescentes que a veces tienen claro qué quieren hacer, hacia dónde desean dirigir su vida, pero entonces llegan las dudas. Y me preguntan, pero no solo a mí, sino también a sus familias, al resto de sus profesores, a sus amigos y amigas y personas de confianza, hasta que de repente se dan cuenta de algo fundamental que me gustaría poner sobre la mesa. Que la vocación no se debe tanto a una suerte de epifanía o de iluminación, sino que es el resultado de un proceso continuo e insustituible de construcción. Es cierto que todos, de alguna forma y en algún momento, nos sentimos encomendados, casi llamados a realizar alguna tarea determinada, por insignificante que parezca. Ortega y Gasset lo llamó nuestra misión. Yo prefiero decantarme por el concepto de proyecto. La misión es estática, se define de una vez para siempre y la meta permanece clara. Sin embargo, el proyecto es lo que, por definición, siempre está abierto. Siempre está por hacer y además esconde una determinada direccionalidad. En la propia etimología de la palabra proyecto ya detectamos ese componente de estar arrojados hacia alguna dirección, pero es una dirección que debemos encontrar y con la que tenemos que topar y a la que debemos decir sí o no, que tenemos que aceptar o que tenemos que negar. Ahora bien, ese sendero no es recto. No es unívoco, ni mucho menos se halla libre de dificultades, de trabas de todo tipo. Y, por supuesto, ¿quién lo negará? Está plagado de dudas. En ocasiones son otras personas las que nos hacen dudar, a veces son los retos mismos de la vida o del trabajo, pero por eso el proyecto de llevar a cabo una vocación determinada tiene que pasar el filtro de los claroscuros de la existencia, de nuestra constitutiva fragilidad. Somos bellamente frágiles, porque somos un proyecto que siempre se puede ver truncado. Y son nuestra disposición, nuestra determinación y, sobre todo, nuestra pasión las que nos estimulan hacia un horizonte indeterminado, pero inexorable. Apuntó Unamuno, en su escrito sobre nuestro más famoso hidalgo de la Mancha, que si algo caracterizó a Don Quijote es su capacidad para decir en cualquier circunstancia siempre adelante. La posibilidad de rendirse existe y los eventuales fracasos pueden darse, pero a pesar de todo y de todos, esta esencial vulnerabilidad, esta fragilidad de nuestro proyecto es lo que confiere tanto valor a nuestro afán por perseverar en nuestra propia vocación. Como profesor y orientador en la etapa de bachillerato, es raro el día que algún alumno o alguna alumna no viene a preguntarme hacia dónde debe dirigirse. Me dicen que no tienen claro su destino, como si yo fuera un oráculo, como si pudiera darles una sencilla indicación o una sencilla explicación. Tras años de experiencia trabajando con jóvenes en institutos, colegios y universidades, he caído en la cuenta de que la mejor enseñanza, por cierto, muy socrática, que se puede dar a un joven es, en primer lugar, la de invitar a conocerse a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué deseos tengo? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Preguntas que muchas veces, como adultos, hemos tendido a olvidar e incluso a despreciar. Y, en segundo lugar, intento hacerles ver que, a diferencia de una máquina o de un medicamento, la vida no tiene manual de instrucciones, que la vida no se deja determinar ni constreñir por fórmulas preestablecidas. Enseñar a nuestros estudiantes y a nuestras generaciones más jóvenes que pueden equivocarse es enseñarles a la vez el valor de enfrentar sus propias decisiones, mientras les mostramos que estaremos a su lado para apoyar esos errores por los que, inevitablemente, todos debemos transitar en algún momento de nuestra biografía.
Cuando alguno de estos alumnos me dice que son justamente las respuestas a esas preguntas fundamentales y radicales las que no tienen esas respuestas, les invito a escribir. Les emplazo a buscar en su mismidad, a horadar su propia interioridad y a que finalmente contrasten lo que encuentran en ese adentro con las expectativas de la sociedad, las expectativas de su familia y de sus profesores. Es así como días después, cuando han puesto sus ideas sobre el papel y en soledad, en un mundo que muchas veces nos da muy poco espacio para pensar en nosotros y en lo que deseamos, es entonces cuando caen en la cuenta de ese componente de construcción que encierra la vocación. Se dan cuenta, esos chavales, como digo, de que no tenían que esperar un consejo clarividente de su profesor o una recomendación de sus familias, sino que la respuesta que buscaban estaba ya dentro de ellos mismos. Porque la respuesta es el camino, y el camino es intransferible. No podemos delegar en los otros el hacer de nuestra vida. En este punto me gustaría recordar muy brevemente a dos pensadores. Uno de ellos es un clásico del siglo XX, el novelista y ensayista Hermann Hesse, quien escribió, y cito, que nuestra educación se ha esforzado por arrebatarnos la libertad y la personalidad y por introducirnos desde la más tierna infancia en una situación de forzoso trajín y sin pausa de respiro. Sigue Hermann Hesse, se ha producido una decadencia y una falta de ejercicio de la ociosidad, es decir, del tiempo de pensar cuál es nuestra vocación. Hermann Hesse creyó firmemente en la libertad como creación vital, y así lo dejó patente en uno de sus ensayos más conocidos titulado Obstinación, donde escribió que el héroe no es el ciudadano obediente, apacible, cumplidor. Heroico solo puede ser, decía Hermann Hesse, el individuo que ha erigido su propio sentido, su noble y natural obstinación en su destino. De nuevo, el compromiso con la propia vocación. Por otro lado, el otro pensador que quiero citar, entre 1793 y 1795, me refiero a Friedrich Schiller, redactó sus cartas sobre la educación estética de la humanidad. Un texto tan bello como comprometido y sugerente que, redactado hace más de 200 años, lleva a cabo un atinado y profético análisis de nuestra situación actual respecto a la vocación. Schiller estaba convencido de que no podemos llegar a alcanzar la felicidad si no es a través de la belleza y de la libertad. Y señaló, y le cito, que en la actualidad la utilidad es el gran ídolo de nuestra época. Repito que esto está escrito a finales del siglo XVIII. La utilidad es el gran ídolo de nuestra época. Hace unos días, una alumna de segundo de bachillerato, y es importante señalar que es de la especialidad de ciencias biomédicas, me dijo que, y cito a mi alumna, estoy hablando de una alumna de 17 años, me dijo que una educación sin humanidades solo prepara para servir. La pregunta, claro, sería ¿para servir a quién? Porque son en ellas y por ellas, a través de las humanidades, como sostuvo Schiller, mediante las que pasamos de ser esclavos a legisladores de nuestra propia libertad. La vocación de esta alumna es muy clara. Quiere ser cirujana y, sin embargo, me confesó que no puede pasar su vida sin pensar en los asuntos que tratamos en las clases de filosofía. La verdad, la justicia, el bien, la belleza. No solo sabe mi alumna qué quiere hacer, sino también y sobre todo sabe a qué no quiere renunciar. Este ejemplo vuelve a poner sobre la mesa el hecho de que la vocación es una construcción plural y multifacética, que se enraiza en un proyecto nunca acabado, nunca definitivo, o dicho positivamente, en un proyecto siempre abierto. Puede que, como sostuvo María Zambrano, habite en nosotros una inclinación que no deberíamos soslayar, pero la manera en que esa inclinación se materializa es, podemos decir, a riesgo de resultar demasiado poéticos, el frágil misterio de nuestra vida. Y voy acabando. Estamos cerrando un congreso en el que los conceptos de compromiso, progreso y futuro adquieren un papel muy relevante. La vocación encuentra una fuerte imbricación con el compromiso. Ya hemos dicho que nuestra existencia transcurre en el plano de la fragilidad y que además debemos enorgullecernos de este carácter frágil de la vida. Lejos de lo que suele pensarse,
la posibilidad de que todo pueda romperse en cualquier momento, nos da fortaleza. Así lo pensaron los antiguos griegos cuando dibujaban el carácter de sus héroes trágicos, que justamente por su tragicidad encontraban el heroísmo. Es cierto que esta vulnerabilidad nos abisma en la responsabilidad de asumir nuestra libertad y de tomar las riendas de nuestras propias decisiones, pero también de nuestras omisiones. Pero es precisamente en este terreno, a veces fangoso, hay que decirlo, donde podemos atrevernos a hacer pie y a auparnos para agarrar nuestro futuro por las riendas. Este futuro se nos antoja complejo, multidimensional y netamente tecnologizado. Pero son los retos los que a lo largo de nuestra historia nos han hecho creer y crecer. Quizás sea en esto en lo que consista el auténtico progreso. Una jornada sobre el papel de las profesiones no puede cerrarse sin apelar a este compromiso. El progreso no es la tecnología. El progreso no son las redes sociales, tampoco la inteligencia artificial. El progreso es justamente el compromiso con el que decidimos hacernos cargo de nuestro presente. El progreso es la capacidad para no permanecer amansados frente a los desafíos de nuestro tiempo. El progreso es la conquista de la libertad de discurso y de pensamiento. El progreso es contar con la posibilidad de la derrota y, sin embargo, perseverar. El progreso es poder mirar atrás, desde el presente, para imaginar y erigir un futuro de justicia social y de compromiso cívico. El progreso es, en definitiva, y lo digo con Antonio Machado, el camino que trazan las huellas del ayer con el compromiso de sellar el bienestar ético, emocional y social de nuestras generaciones futuras. Por eso termino con un deseo. El deseo de que los profesionales que hoy ocupamos puestos de responsabilidad tengamos en cuenta las inquietudes de nuestra juventud, que debe tener voz. Pero más aún, nosotros debemos conquistar la valentía para prestar oídos a sus requerimientos. Como profesionales de distintas áreas tenemos un papel muy relevante en la sociedad y en nuestros círculos de influencia. Somos los encargados de marcar la diferencia en nuestras comunidades, cada día, con cada decisión. Como Don Quijote, y vuelvo a citarlo, digamos siempre adelante y con ánimo renovado no tengamos nunca dudas en comprometernos con aquello que jamás hemos podido ni querido dejar de encontrar con permanente ahínco. Esos valores inmortales que mi alumna, emocionada, me recordó. No dejemos nunca de perseverar en aquello que nos humaniza, el inextinguible anhelo de justicia, la huella de la belleza en las acciones y el convencimiento de que, a pesar de las dificultades, que las habrá, o precisamente gracias a esas dificultades, podemos aspirar al bien y a la verdad. Muchas gracias.